Como de plataforma es una forma contemporánea de desesperanza que emerge de nuestra relación cotidiana con las redes sociales. No se trata de una negación radical del sentido, sino de una parálisis afectiva inducida por la arquitectura misma de las plataformas que convierten cada interacción en un gesto vacío, cada vínculo en una métrica y cada emoción en un dato. De esta manera, la subjetividad queda atrapada en una lógica de exposición constante donde el yo se convierte en un perfil que se actualiza sin cesar, pero que nunca se realiza. Sabemos que estamos siendo explotados, vigilados, moldeados, pero seguimos conectados. No hay forma ni afuera de esta red. Y la crítica, siempre y cuando aparezca, termina siendo absorbida, estetizada y convertida en contenido. De esta manera, el malestar no conduce a la acción, sino a la autoironía, al meme, al shitpost y a una especie de cinismo blando que cancela cualquier horizonte de transformación. Por eso en este paisaje la tristeza no es una falla del sistema, sino que es su lenguaje nativo. Ahora, si aceptamos que el presente ya es cyberpunk, entonces también debemos aceptar la otra cosa. La salida no va a ser tecnológica, o por lo menos no de este tipo, porque el problema no es que tengamos demasiadas redes sociales, sino que nuestra vida entera haya sido reconfigurada bajo la lógica de lo conectivo. Creer que el algoritmo solo vive en el feed es pecar de inocente. Vive en el deseo de ser vistos, en la ansiedad de no dar actualizaciones o no ser actualizados, o hasta en el miedo a desaparecer. Intuitivamente esto nos lleva al siempre presente concepto de industria cultural desarrollado por Horkheimer y Adorno en Dialéctica de la Ilustración y que describe un sistema en el que la cultura deja de ser una expresión autónoma del espíritu humano para convertirse en un producto estandarizado, repetible y funcional a la lógica del capital. Su objetivo ya no es la emancipación ni la crítica, sino la reputación de los valores dominantes a través del entretenimiento, la distracción y la habituación del sujeto a órdenes existentes. En este esquema, el consumo cultural no ilumina ni libera, sino que adormece y nos adapta. Entendido así, si en el siglo XX la industria cultural se organizaba en torno al cine, la radio y la televisión, en el siglo XXI se reconfigura bajo el régimen de la conectividad digital. Ya no es necesario sentarse frente al televisor para ser moldeado por el sistema, sino que basta con existir en la red. El algoritmo, como heredero automatizado del aparato ideológico, no solo selecciona qué vemos, sino que modula cómo deseamos, cómo respondemos, cómo nos vinculamos. Es la culminación de la racionalidad instrumental que, Artea, Horkheimer y Adorno, invade todos los aspectos de la vida con la lógica de la eficiencia, la visibilidad y la productividad. El punto es que al conectarse deja de ser un gesto individual o nostálgico, sino que se convierte en una forma de resistencia simbólica frente a una estructura que colonizó incluso nuestra propia subjetividad. Es un acto de disidencia ontológica. Un modo de decir, no quiero seguir habitando este futuro como si fuera inevitable. No quiero ser un nodo más en una red diseñada para vaciarme. Así como la industria cultural naturalizaba la dominación bajo la apariencia de libertad estética, las redes sociales naturalizan la autoexplotación bajo la apariencia de conexión. De ahí la pregunta si hay más allá del algoritmo. Es un diálogo con la crítica adorniana. La posibilidad de una fuera, de una experiencia no subsumida por la lógica del sistema, sigue siendo el horizonte más radical de toda praxis crítica. Y entonces, de ese malestar, aparece la posibilidad de otro tipo de pregunta. Si el presente ya es cyberpunk, ¿podemos empezar a imaginar una existencia post-cyberpunk? Como dice Rocco, no se trata de nostalgia por el pasado, ni de rechazo ingenuo por la tecnología. Se trata de redefinir la relación entre calidad de vida y desarrollo técnico, de pensar si queremos seguir corriendo detrás de lo último o si podemos empezar a caminar hacia lo suficiente. Si entendemos que el presente ya es una distopía cyberpunk, como vimos en el capítulo anterior, entonces no se trata solo de una cuestión tecnológica o estructural. El problema no está únicamente en las plataformas, son los algoritmos o la conectividad permanente. Hay algo más profundo en juego y que es muchísimo más difícil de desactivar. La forma en que las redes sociales nos reconfiguran simbólicamente como sujetos. Hay un tema que suele aparecer con frecuencia en las conversaciones que tengo con compañeros o amigos cuando hablamos de política. ¿En qué andan las generaciones que vinieron después de la mía? Yo nací a fines de los 90 en un lugar y en un momento particular, y para cuando llegamos a este estadio de sometimiento algorítmico,
ya era un joven adulto. Es cierto que viví el surgimiento de las redes sociales globales como Facebook durante mi adolescencia, pero ya sea por experiencia propia o por ciertos intercambios generacionales, el mundo analógico me resulta sumamente familiar. Ahora bien, si desplazamos la mirada 5 o 10 años hacia adelante, nos encontramos con jóvenes cuyo proceso de socialización secundaria pudo haber estado completamente atravesado por las lógicas algorítmicas de las redes sociales. ¿Y cuál es el problema con esto? El yo ya no es una identidad que se expresa, sino un producto que se edita, un perfil que se actualiza, se expone y se oferta. Por eso, ese periodo, que va desde un lustro a una década, puede marcar una diferencia importantísima entre aquellos que entraron a las plataformas para comunicarse y aquellos que las utilizan como marcas personales que compiten por atención en un mercado de afectos, causas, vínculos y estilos de vida. En ese marco, la subjetividad se convierte en una interfaz. No solo mostramos quiénes somos, sino quiénes querríamos parecer ser. El resultado es una forma de autoexplotación simbólica donde cada gesto, sea un tweet, un reel, un comentario, está atravesado por la expectativa de rendimiento. ¿Cuántos likes? ¿Cuánto alcance? ¿A quién llegó? De esa forma es muy fácil caer en asociar nuestras emociones con un contenido, mientras que a la vez naturalizamos la exposición constante como parte de lo social. A esta altura, no hace falta aclarar lo mierda que nos está haciendo eso. Hoy podríamos decir que Instagram, TikTok o Twitter no son simplemente medios de comunicación, sino formas de organización simbólica de la experiencia. Nos relacionamos a través de la imagen que proyectamos y no de la vida que vivimos. Jim Baudrillard, en Cultura y Simulacro, fue todavía más lejos afirmando, hace como 50 años, que no hay diferencia entre lo real y su representación. Lo que importa no es qué es, sino lo que parece ser. En este sentido, las redes no solo representan nuestras vidas, sino que las reemplazan. La foto del encuentro vale más que el encuentro, el video del recital más que el recital, el posteo del duelo más que el duelo y, por sobre todo lo anterior, la reacción vale más que el vínculo. Pero, ¿por qué nos importa hablar de esto? Porque esta lógica no se limita al ámbito personal, sino que también afecta a lo político. La militancia digital es un ejemplo clarísimo. Muchas veces corre el riesgo de reducirse a una performance que consiste en compartir consignas, actualizar marcos estéticos, difundir campañas o firmar petitorios de change.org, lo cual puede ser importante, pero muchas veces se hace de forma desvinculada de prácticas concretas. Termina siendo una acción inerte, de todo simbólica, donde lo político se vuelve estética de marca y la participación se mide en impresiones. En este punto, el yo mercancía y el yo militante ya no se contradicen, sino que coexisten en total armonía. Podemos mostrar indignación, sensibilidad, ironía, deseo, compromiso o crueldad, pero todo eso viene dentro de una gramática de consumo. El algoritmo no distingue entre una foto tuya de vacaciones o marchando en una plaza. Lo que premia es el flujo constante de contenidos que mantenga esa atención. Y ahí radica la trampa. No hay manera de no participar. Incluso el silencio se interpreta. La no respuesta es una respuesta. Todo se vuelve legible, interpretable y monetizable. Eso es lo que tengo que poner. No todo gesto de fuga es una renuncia. A veces, lo que puede parecer un distanciamiento es, en realidad, una reorientación del deseo. Salirse de las redes no implica necesariamente clausura, aislamiento o ludismo. Puede ser también, y muchas veces lo es, un movimiento hacia otro tipo de sensibilidad, una estética de lo simple, de lo lento o de lo permanentemente optimizado. Una reapropiación política del disfrute fuera, más allá del imperio de los algoritmos. Juan Rocco, en su artículo, lo expresa con muchísima claridad. Abandonar ciertas tecnologías no es rechazar el presente, sino diseñar otro modo de estar en él. No se trata de nostalgia analógica, sino de estrategia afectiva. Optar por tecnologías de baja intensidad no significa retroceder, sino ajustar el umbral de exposición. El gesto no es de regreso, sino de reconfiguración. Menos dispositivos mediantes, más experiencia directa. Menos plataformas, más herramientas. Menos actualizaciones, más durabilidad. De hecho, acá me gustaría abrir un quiz. Mucho del retorno contemporáneo a tecnologías del pasado, como las cámaras digitales, los cassettes, iPods o cámaras de cinta, es leído en clave nostálgica. Se los presenta como objetos vintage o guiños melancólicos a una época donde todo era
más simple. Pero como señala mucho más extensamente Alba Lafarga en un video que les recomiendo muchísimo ver, este regreso no puede explicarse únicamente por una emoción retrospectiva. Hay algo más profundo operando, una necesidad afectiva y política de salir del dispositivo móvil, de romper la linealidad del feed y de volver a tener gestos tecnológicos que no estén mediados por el algoritmo. Ella cita a Grafton Tanner, quien conceptualiza este fenómeno como porciemprismo, una saturación del presente con formas recicladas del pasado, donde las series, objetos y estilos regresan no como una memoria, sino como un contenido perpetuo. En esta lógica, nada se muere, todo se remasteriza, se revende o se estira. La nostalgia deja de ser experiencia emocional para convertirse en una estrategia de mercado. Pero el fenómeno que analiza Alba no debe confundirse con lo que plantea Rocco, o por lo menos no del todo en ese molde. Porque lo low-tech, usado desde la intención y no desde la industria, no es marketing del recuerdo, sino diseño de presencia. Rocco entiende que optar por tecnologías anteriores no significa querer volver a otro tiempo, sino reconfigurar el modo en que habitamos este. El uso de una cámara digital independiente del teléfono, por ejemplo, permite hacer una foto sin que te revienten las notificaciones. El poder editarlas con tiempo y sin la necesidad de subirlas compulsivamente. Esa lentitud de pasar las imágenes a la compu, clasificarlas, retocarlas, da lugar a una curaduría que ya no es viable en el caos acumulativo de la galería de los nuevos teléfonos. La mediación técnica transforma el vínculo con lo sensible. Alba Lafarga lo expresa con todavía más claridad cuando afirma que usar estos dispositivos separados del teléfono no es solo una cuestión estética, sino una forma de estar más conectadas con el presente. El acto de usar una cámara vieja, un reproductor físico, un cuaderno, un CD, se convierte en un refugio frente a la lógica del continuo, donde todo es ahora, donde todo es visible, donde todo te corre. Entendiéndolo así, lo low-tech no funciona como un fetiche del pasado, sino como un espacio donde se vuelve posible sentir. Este gesto también tiene una dimensión de apropiación material. Como señala el video, al recuperar tecnologías que no dependen de una conexión permanente y de actualizaciones, no solo se recupera el control sobre el dispositivo, sino que también sobre la cultura que circula por él. Tener un álbum, un CD o una película descargada o un DVD no solo es resistirse al streaming, sino que también reivindica la posesión, la permanencia y el derecho a elegir fuera de la curaduría de los algoritmos. Esta resignificación estética se apoya en un conjunto de microdecisiones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que alteran profundamente nuestra manera de vivir. Usar auriculares con cable en vez de Bluetooth, imprimir una foto en vez de subirla, escuchar un disco entero sin saltarse los temas, escribir en papel, patear una ciudad sin GPS o manejar un auto sin una computadora. Es sinónimo de habitar sin conexión. Nada de esto es necesariamente heroico, pero sí contracultural. A este giro también se lo puede leer desde una genealogía cultural mucho más amplia. La estética de lo low-tech no es solo funcional, sino que también es afectiva, tiene algo artesanal, algo robusto, algo íntimo. Y ni hablar de que normalizamos que prácticamente todos estos cachivaches dejan de funcionar parcial o completamente si se pierde conexión a internet. Algo que se pretende vender como una imperfección de las tecnologías viejas es su mayor virtud. No nos exige nada a cambio y no hay gesto más grande de soberanía tecnológica que eso. Esa es la razón detrás de la nostalgia por lo low-tech y por qué no es solo un impulso regresivo, es una estética de la supervivencia, una manera de crear clima donde se pueda vivir sin estar produciendo constantemente para la supervivencia misma de los propios artilugios técnicos. Capaz, esa estética de poco ruido, del objeto funcional, del goce no capitalizable, está germinando una política nueva, que todavía no tiene nombre, pero que se hace visible en cada acto mínimo de desobediencia simbólica, en cada story que no subís o en cada instante que te guardás para vos y para nadie más. Salir de las redes puede sentirse como un acto de liberación. Borrar una aplicación, apagar el teléfono o desactivar las notificaciones. Respirar, básicamente. Durante un tiempo el mundo parece más lento, más silencioso y más tuyo. Un poco que se te aclara en la cabeza como si se te ordenara algo.
Pero a medida que pasan los días, termina apareciendo esa intuición incómoda. No era solo el teléfono, no te alcanza. Y ahí es cuando empezás a descubrir que el algoritmo no vive únicamente en las plataformas o en tu teléfono. Está en el lenguaje, en la forma de vincularnos, en cómo nos pensamos a nosotros mismos. Salir de las redes es un gesto importante, sí, pero no lo es todo. No porque sea poco, sino porque es apenas un comienzo, un corte parcial en una trama mucho más extensa, porque el problema no es solo el dispositivo, sino la forma de vida que lo vuelve imprescindible. Y eso no se apaga con un botón. En Low Tech High Life, Rocco propone pensar la tecnología no como destino, sino como diseño. No todo lo nuevo es mejor, ni todo lo eficiente es deseable. A veces lo que funciona peor nos devuelve algo esencial: el tiempo, la atención y margen que perdimos en algún momento sin que nos diéramos cuenta. Tal vez salir del algoritmo sea justamente eso: empezar a elegir de nuevo, decidir cuándo estar, cómo estar y para qué estar. Pero incluso eso, por sí solo, no basta. Hay algo estructural que sigue funcionando aunque cerremos sesión. Las lógicas de competencia, de optimización y de visibilidad obligatoria moldearon esta cultura de la autoexplotación. El mandato de tener una opinión, una estética, una marca, todo eso sigue ahí, afuera de las redes, pero también dentro del cuerpo. Por eso salir no puede ser solo una decisión individual, tiene que volverse una práctica colectiva que, según me señala mi intuición, está empezando a pasar. Pero para eso hace falta un montón de cosas: sostener una conversación y construir espacios en donde encontrarnos. Lugares donde no haga falta mostrarse para existir y donde el silencio no se interprete como ausencia. Principalmente donde se puede desaparecer sin miedo. Y lo cierto es que esos espacios ya existen, aunque sean pocos, sean chiquitos, sean frágiles, estén algo dispersos. Gente a la que solo podés contactar por mail, radios que siguen transmitiendo por FM, grupos que comparten cultura por fuera del streaming, que hacen fanzines, que se encuentran en foros, mandan newsletters, se pasan discos duros llenos de cosas importantes. Gente haciendo lo que puede con lo que tiene para no ser parte del decorado. Tal vez no sea grandioso, tal vez no cambie nada, pero es ahí donde empieza otra cosa. En el intento, en el recorte, en la pausa. En decir no cuando todo insiste en que digas que sí. Salir del algoritmo no es suficiente, pero puede ser una forma de volver a empezar a vivir en un mundo que, aunque sea por un instante, vuelva a sentirse habitable.